quiero darle la bienvenida a mi primer invitado del día de hoy, es Nigmer Evans, ese politólogo, militante del movimiento Marea Socialista, quien agradezco amablemente que haya atendido la invitación. Nigmer, un placer. Muchísimas gracias por la Como invitación. siempre, para mí es un placer conversar contigo. Mucho se ha hablado, mucho se ha criticado la libertad que existe tanto para invitados, porque no hay una figura de observación electoral como tal en Venezuela, porque así lo dice la ley, pero de esa libertad que tendrían los invitados internacionales, tanto del CNE, que son acompañantes en el proceso electoral de acuerdo a la ley vigente, y los invitados internacionales, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como la otra fuerza política del país más fuerte, que es la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora. Ahora, ¿cómo ve Nigmer Evans, una persona que ha sido crítica en algunos momentos, militante del socialismo, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, de alguna manera vinculado en ese movimiento Marea Socialista, pero también una persona que ha dicho, ya va, hasta aquí voy yo, a mí me parece que esto no va? Nigmer, tu visión de lo que es este proceso electoral que viven los venezolanos, como yo decía, para unos históricos es la posibilidad de la oposición llegar a la asamblea con mayor fuerza, el gobierno se defiende, quiere mantener la supremacía del chavismo, de la revolución, lo ha dicho el propio Maduro. Bienvenido, hermano. Bueno, fíjate, yo creo que sin duda este proceso es un proceso de elección trascendente para la historia política venezolana, porque es quizás la primera elección en donde el duelo por la muerte del líder, Hugo Chávez Frías, ya es un duelo mucho más procesado, es un duelo que ha sido digerido por la población venezolana. Hoy Chávez, sin embargo, en estudios de opinión pública, tanto de Data Análisis como de Benebarómetro, que son dos encuestadoras prestigiosas acá en Venezuela, está por encima del 57-58%, pero la popularidad del presidente Maduro ronda entre los 17 y 22, depende del estudio que quieras revisar. Hay una franja importante de desencanto, de decepción en relación con lo que es la conducción del proceso revolucionario, aunque hay un anclaje importante en relación con lo que es la nostalgia, el recuerdo y los aspectos positivos del gobierno del presidente Chávez. Y eso pareciera que pueda generar un cambio de constitución del escenario político venezolano en estas elecciones del 6 de diciembre. Lo que podemos estar muy seguros es que este 7 de diciembre nosotros vamos a tener un país con una configuración de fuerzas políticas distintas, con una recomposición de actores políticos importantes, porque no solamente es el resultado de la elección del 6 de diciembre, en la cuantificación de los votos y la asignación de los escaños, sino lo que pasó en el proceso electoral, en todo lo que fue el desarrollo hacia las elecciones del 6 de diciembre, la exclusión de organizaciones y partidos políticos como Marea Socialista, el exterminio, la eliminación de 283 candidaturas de un plumazo como consecuencia de la aplicación de un reglamento de paridad de género. Creo que hay unas condiciones importantes en ese sentido que van a ser digeridas, además de una campaña nefasta desde el punto de vista de la polarización en relación con las dos corrientes más poderosas del país, porque uno decía en su campaña electoral que las colas se iban a terminar si ellos ganaban, y los otros dijeron que los productos iban a aparecer en los anaqueles si el gobierno ganaba. Así lo dijo también Frei Bernal. Dos cosas imposibles. Dos cosas absolutamente imposibles en Venezuela, lo que implica que hubo toda una estrategia, lamentablemente, de engaño hacia la gente por parte de la polarización para tratar de arrastrar la mayor cantidad de votos, pero va a haber una recomposición política importante, pero lo que también podemos estar seguros el 7 de diciembre es que vamos a tener más crisis económica, vamos a estar en una situación peor que el día 6 y peor que el día 5, o sea, porque la crisis económica del país se sigue profundizando y no se va a resolver con unas elecciones parlamentarias. Nigmer, cuando hablas de una nueva configuración de las fuerzas políticas en Venezuela, ¿tú crees que el venezolano ya maduró como para decir, mira, yo me voy por Nigmer Evans, soy de oposición, pero me voy por Nigmer Evans, no digo que tú seas candidato, no lo es, pero no me dejaron hacerlo. No, pero sí aspiraste. Claro, yo llegué a inscribir mi candidatura, pero fue uno de esos que fue exterminado por un reglamento de paridad de género que terminó excluyendo tanto mujeres como hombres dentro del proceso electoral. Esas terceras vías, ¿los venezolanos tú crees que han madurado como para tener en mente una opción como esa, una alternativa? Quiero una tercera vía, oye, quiero votar por Juan, por Pedro, porque son personas preparadas y considero que van a hacerle bien al país. ¿O todavía estamos...? Yo creo que el pueblo venezolano tiene bastante tiempo en una condición de madurez política importante. Creo que en el momento en que el pueblo venezolano decide escoger a Hugo Chávez Frías y romper con la hegemonía del bipartidismo en Venezuela, ya dio unas indicaciones claras de capacidad de madurez. Fue un cambio duro. Fue un cambio muy duro. Brusco. La muerte del presidente Chávez
No, antes de morir el presidente Chávez, la propuesta de reforma constitucional negada por el pueblo venezolano fue también una conducta de madurez del pueblo venezolano por el hecho de no comprender qué era lo que se le estaba tratando de establecer a partir de esa propuesta de reforma constitucional con la que yo estuve de acuerdo. Pero el pueblo venezolano en su mayoría dijo que no, y cosa que debemos respetar en absoluto, y así fue el pronunciamiento, y además debemos verlo con una capacidad de madurez extraordinaria por parte del pueblo venezolano, porque ante lo que no se le supo explicar, se negó a ejecutarlo. Yo creo que incluso la victoria del presidente Maduro también es una acción de madurez porque comprendió la muerte del presidente Chávez y la necesidad de seguir profundizando las políticas y los aspectos positivos de la política del presidente Chávez. Pero hoy el pueblo venezolano está descontento. Este pueblo venezolano que, como dijo Luis Vicente León, director de Data Analysis, esto es un pueblo chavista descontento con Maduro. Creo que es la única frase con la que podré estar totalmente de acuerdo con Luis Vicente León. Efectivamente, el pueblo venezolano sigue siendo en su mayoría vinculado a la concepción de las cosas positivas de Chávez, critica lo malo de Chávez. Y también quiere criticar y quiere asumir posturas críticas ante el gobierno de Maduro, pero el gobierno de Maduro no permite hacer este tipo de críticas y es resistente a la posibilidad de procesar y de anclar y tener esa comunicación directa con el pueblo venezolano como lo tenía el presidente Chávez e interpretar esas claves del pueblo venezolano. Entonces, por supuesto que ahora el pueblo venezolano tiene en su mayoría el deseo de castigar esa desconexión del gobierno de Maduro. Y aun cuando no tiene una alternativa distinta a la polarización, pues seguramente tendrá varias vías para expresarse. Mañana la gente puede abstenerse, puede votar nulo, puede votar por la oposición o puede buscar candidaturas de esas independientes que todavía quedan por ahí, a pesar de que casi todas trataron Claro, sin duda. Aunque trataron de eliminarlas casi todas, sin embargo, bueno, por ahí hay candidaturas que pueden ser revisadas, sin duda alguna. Milmer, tú también eres consultor político. Así es. ¿Gana o pierde la fuerza del PSUV? Mira, yo creo que desde el punto de vista cuantitativo, todas las encuestas del país señalan que hay una pérdida en cantidad de votos por parte del PSUV, del Gran Polo Patriótico. Lo que no está muy seguro es cómo queda la proporcionalidad de los escaños en la Asamblea Nacional, y ahí es en donde tenemos que tener la prudencia del análisis, ¿no? Es posible que por la perversión del sistema electoral venezolano, no digo del proceso, el proceso electoral, mañana lo que se cuenta en votos, eso es lo que la gente expresó en las máquinas electorales. Pero el sistema electoral, todo el conjunto de leyes, de normas, de acciones institucionales y de instituciones que hacen que el proceso se desarrolle el 6 de diciembre, han ido afectando lo que es como vocación constituyente, era una vocación de democracia participativa protagónica y además un sistema de representación proporcional, incluso de las minorías. Lamentablemente hoy hay una sobrerepresentación de las mayorías y además hay una adecuación de las circunscripciones para favorecer a una tendencia en lugar de otra. Un error de las fuerzas del PSUV, quienes dominaron la asamblea e hicieron las leyes y crearon ese monstruo, entre comillas. No, el problema no es las leyes. O sea, yo creo que incluso el sistema de conjunto de leyes en Venezuela no son un problema, sino la interpretación que se da y la aplicación desde las instituciones y desde el poder electoral, que lamentablemente ha ido perdiendo una vocación de equilibrio en relación con la necesidad de que haya un principio fundamental, que es que tanta cantidad de gente, tanta cantidad de escaños. Disculpa. No te preocupes. Hoy puede haber una población con 300.000 habitantes y escoge un solo escaño, y puede haber una de 10.000 y escoger también un escaño. Pero huele mal eso. Claro, no, ahí hay un problema de reingeniería electoral que ha ido adecuando el asunto a intereses particulares. Por eso, no le conviene al gobierno, no lo hago. Ese es el problema en Venezuela. Claro, pero también puede ser un efecto boomerang, porque si hay un fenómeno aluvional en relación con el hecho de castigar al gobierno, pues el castigo puede ser extremo, ¿no? Puede quedarse realmente con muy poco. Ahora, sin embargo, eso no va a suceder, porque el gobierno ahí ha articulado una campaña electoral muy emotiva, ha cometido muchos errores en la campaña. Tratar de agarrarse del eslogan ese de como sea para la Asamblea es una cosa patética realmente, que desvirtúa el por ahora de Chávez, que fue glorioso, que tuvo un sentido épico. Pero por otra parte, esa campaña que movilizó
los sentimientos de la gente en relación a lo que se podría perder en esas propagandas de la gente cuando despierta de un sueño. Y es una pesadilla en donde de repente te están cobrando servicios que hoy son gratuitos y que brinda el Estado. Logró tener un impacto importante en un sector de la población que estaba pensando en no votar o en abstenerse, y que pues se movilizó nuevamente. Y de hecho los últimos números de encuestas en Venezuela que pudieron ser publicados ya ofrecía... Sobre 80, la participación. Sí, no, pero además asomaba una recomposición, un refortalecimiento de los sectores en torno al gobierno. Cosa que avisora que la polarización tensó y que ellos pudieron recaptar nuevamente un sector que estaba descontento y dudoso de saber cómo iba a votar. Esto, por supuesto, lo que adelanta es que las elecciones, desde el punto de vista de los escaños, va a ser cerrada, aunque el descontento se va a expresar seguramente. Refrescate, sí. Nitmer Evans. Estamos conversando con Nitmer Evans, es politólogo, consultor político, es también militante del movimiento Marea Socialista, una corriente de izquierda dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, el partido que fundó el presidente Hugo Chávez, que ahora dirige Nicolás Maduro y que codirige, en este caso, Diosdado Cabello, un hombre muy poderoso en el país, le dicen el número 2 del chavismo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro. Presidente del partido y presidente de la República. Así es. Pero está compartido el liderazgo, sin duda, ¿no? Y si hay nivel cabida para una figura, por ejemplo, que yo sé que tú la conoces muy bien, compartiste con ella, Ana Elisa Osorio, que es una diputada al Parlatino por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no va como candidata a la Asamblea Nacional, figura del chavismo, compartió con el presidente Hugo Chávez ministerios, estuvo en su gobierno, política, una dirigente nacional reconocida que ha hecho ciertas críticas a lo que se vive en el país. No hay cabida para ese tipo de liderazgo. O sea, ¿ella no va a sobrevivir dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela? Difícilmente. Ella está tratando de sobrevivir dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero creo que después del resultado del 6 de diciembre, la recomposición de las fuerzas políticas van a permitir que figuras como ella tengan un espacio bien importante. Porque el 6 de diciembre es el último duelo de la polarización. No es que vaya a constituirse una tercera vía importante, sino que va a haber una recomposición de actores políticos y de fuerzas políticas, y va a haber pronunciamientos importantes después del 6 de diciembre en relación con los resultados, que va a permitir tener abrir espacios para que dentro de las fuerzas del chavismo haya una verdadera recomposición de poderes internos, ¿no? Ahora de realizarse las parlamentarias en Venezuela, esta elección, se reporta ya la muerte de un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana que custodiaba un centro electoral. También resultaron heridos 3 efectivos militares más en el estado de Aragua. Un ataque armado en un centro de votación. El estado de Aragua está ubicado en el centro del país. Sin embargo, aquí en Caracas la situación ha pasado con toda normalidad. La instalación de las mesas fue el viernes. Yo incluso hice un recorrido hoy en la mañana por la ciudad capital y no vi mayor cosa. Parece que todo está como listo. Ahora, Nicolás Maduro, al menos 5 veces lo escuché yo diciendo: si la revolución pierde la asamblea, yo no voy a entregar la revolución, voy a gobernar en unión cívico-militar, que eso significa gobernar de la mano con los militares. Yo quiero que nuestra audiencia escuche a Nicolás Maduro, que ha dicho, si se da como se puede dar en democracia, una derrota del oficialismo y que gane la oposición. Escuchemos. Si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúchenme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste, como sea. Ahorita no lo pudiste escuchar, pero sí has escuchado a Nicolás Maduro lo que ha dicho referente a una posible derrota del PSUV en estas elecciones. Nitmer, cuando tú escuchas a Maduro, ¿qué piensas? ¿Esto es autoritarismo? ¿Qué es? ¿Cómo lo defines tú? Mira, yo creo que ha habido
una pérdida importante de elementos democráticos en la acción y en el discurso del presidente Maduro. Yo no creo que nosotros estemos en una condición en este momento ni dictatorial ni autoritaria de manera plena, pero sí creo que lamentablemente, y a pesar de que se le criticaba mucho al presidente Chávez y trataba de dilgarse muchas características de autoritarismo al presidente Chávez, yo creo que en el caso del presidente Maduro sí hay algunos sesgos de ausencia de elementos democráticos que se desbordan en su discurso. Y que además también son parte de la práctica de su acción cuando excluye a sectores a lo interno del proceso revolucionario y cuando no logra generar esa comunicación con la mayoría de la gente, ¿no? Esa ausencia de legitimidad, esa ausencia de búsqueda de legitimidad que termina generando entonces un efecto reverso, que es el de tratar de imponer las cosas, sin duda que es un elemento que desfavorece lo que es la condición de conducción del proceso revolucionario por parte del presidente Maduro, y esto desborda y coloca en una situación bastante apremiante también su discurso. Insisto, el como sea es una frase que realmente recoge y sintetiza una serie de valores negativos y positivos al mismo tiempo, que pone en riesgo realmente la vocación democrática del proceso revolucionario. Le quita credibilidad, seriedad a lo que se está viviendo en Venezuela, quizás a lo que se va a vivir mañana, Sí, que es una elección democrática. Así es, y lo peor es que lo conviertes en un jingle, lo conviertes en una consigna como si fuese algo agradable. Te insisto, de un por ahora a un como sea, no hay ningún tipo de parangón. De todas maneras, yo creo que 19 procesos electorales a partir de la nueva Constitución del 99 demuestran el hecho de que hay una profunda vocación democrática en el pueblo venezolano, incluso en sus organizaciones políticas en su mayoría, y creo que mañana va a haber una demostración en ese sentido. Milber, la alternabilidad en el poder, ¿qué es para ti? Fíjate, ese concepto es un concepto que algunas veces se utiliza de manera muy ambigua. Como quiera. Se dice que el bipartidismo fue y el pacto de punto fijo fue un acuerdo de alternabilidad. Pero al final, ¿qué se alternaban? Se alternaban figuras, pero el proyecto y el modelo era exactamente el mismo. Yo creo en la alternabilidad en función precisamente de poder generarle al pueblo venezolano la posibilidad de el debate entre modelos y la posibilidad de que haya realmente un contraste de modelos en ese sentido. La democracia consiste precisamente en eso, y yo creo en la posibilidad de que haya unas condiciones de alternabilidad. Lo que no creo es que la alternabilidad per se es una cosa absolutamente positiva. ¿En qué sentido? En que no podemos estar pasando de un modelo al otro de manera permanente. Porque realmente al final no tendríamos logros concretos que poder traducir de uno o de otro modelo o concepción de gobierno que se genere. Pero más allá de eso, que exista la posibilidad de generar cambios cuando el pueblo lo decida es fundamental. ¿Tú estás de acuerdo, Nidmer, con ese tema de la unión cívico-militar? Tomando en cuenta lo que representa un militar que da órdenes, recibe órdenes, que está para defender el territorio nacional, la soberanía. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto, con esa propuesta? Mira, la concepción que planteó el presidente Chávez de una unión cívico-militar tuvo un sentido importante al principio del proceso revolucionario. Entre otras cosas, porque yo creo que las Fuerzas Armadas en general en el mundo no solamente deben tener como función el resguardo de la soberanía, es que si no hay guerra, si no hay conflicto, ¿qué hacen esa serie de personas pagadas por el Estado en función de merecer? Haciendo nada. Claro, entonces yo creo que haber puesto a trabajar junto a los ciudadanos al sector militar, como lo hizo el presidente Chávez, en la Cuarta República esos le cargaban las bolsas a las barraganas para hacer los mercados. Chávez los puso a cargar las bolsas para el pueblo y repartirlo en los mercados. Entonces, allá hay algo positivo que rescatar. Ahora bien, la realidad es que al final eso se ha utilizado también como excusa
para ir colocando militares en puestos y en cargos que le corresponden naturalmente a los civiles por la necesidad de la formación de un civil y de los valores civiles en relación con el ejercicio en aspectos de instituciones de administración pública. Y eso ha ido desvirtuando lo que realmente debe ser la posibilidad del desarrollo de empresas de propiedad social, por ejemplo, o de industrias básicas en donde los militares simplemente no saben de esa área porque no son formados para esa área. Se pensó que solamente con el orden y el progreso se podía resolver cosas. Yo creo que hay que redefinir la unión cívico-militar, pero yo sí creo que los militares y los civiles tienen que hacer cosas en conjunto, porque definitivamente no podemos tener a esa gente ganando dinero pagado en nuestro bolsillo para que no haga nada. Así es. Nigmer, me queda poco tiempo, te sientes un poco mal y te quiero agradecer que no hayas rechazado la invitación el día de hoy. La revolución, como tal, como la planteó Chávez, que fue quien acuñó ese término aquí en el país como propuesta de gobierno, ¿está estable, está mal, está grave? ¿Cómo la ves tú? La revolución hoy en Venezuela está reclamando reinventarse, redefinirse. Está en una crisis, pero como toda crisis es una extraordinaria oportunidad. Yo creo que hoy la crisis del proceso revolucionario, indiferentemente del resultado del 6 de diciembre, es absolutamente evidente. Y la necesidad de la recomposición de esas fuerzas y el debate crítico y autocrítico a lo interno del proceso debe darse como consecuencia de una presión, que es la presión de las bases, que en este momento está reclamando el hecho de poder redefinir el rumbo del país hacia la salida de esta crisis que se ha generado por errores del mismo proceso revolucionario. Nigmer Evans, politólogo, militante del movimiento Marea Socialista, consultor político, conocedor de esta revolución bolivariana, acompañaste al presidente Chávez. Así es. Estás relegado por algunos factores dentro del partido. Por decisión propia, más que bueno, dijiste no voy más. No, claro, por supuesto. O sea, porque creo que uno no puede seguir trabajando con quienes definitivamente llegó un momento en que no compartes una serie de valores, de principios y fundamentalmente las acciones. Entonces, el abrir camino también es una opción sana para poder crecer. Y un conjunto de personas hemos decidido constituir Marea Socialista precisamente en ese sentido, separarnos del Partido Socialista Unido de Venezuela para poder ofrecer una revitalización del proceso revolucionario, tomando lo bueno, criticando lo malo y tratando de generar propuestas para el país distintas. Pero no una tercera vía como la de Ricardo Sánchez. No, una alternativa al país que es distinta. Mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Nigmer Evans, politólogo, militante del